del Evangelio enseña a los que enseñan a controlar sus palabras. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bien, dice así el texto. Yo lo voy a leer en otra versión, así que no se preocupe. Hermanos míos, no se conviertan la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede encenderse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar, y en efecto, ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos, que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente brota agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana una vez más recurrimos a ti, Señor. En nuestra necesidad de entender y aprender, queremos que tú nos guíes, Señor. Y deseamos que tu Evangelio pueda hablar profundamente a nuestros corazones en este día. En esta primera parte del sermón que vamos a tocar, Señor, te pedimos que nos guíes, que nos enseñes, que fortalezcas nuestra vida, pero también, Señor, que tu palabra nos corrija, nos instruya, Señor, y haga todo lo que ella puede hacer en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué efectos tendrán nuestras palabras en aquellos que nos escuchan? Como pregunta. ¿Hablamos la verdad en amor? ¿Controlamos nuestra ira y especialmente nuestra lengua? David sabía que él no solo podía contener su lengua. En el Salmo 141, versos 3 y 4, él dice: Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. No dejes que mi corazón caiga en la maldad, ni me dejes cometer actos inicuos, ni que me junte con los malvados y participe en banquetes de malhechores. Fíjense que David hace una conexión entre sus palabras y el corazón. Uno de los grandes errores que cometemos a diario es conectar nuestras palabras, es no conectar nuestras palabras con el corazón. Y ya lo vimos en clases anteriores, en Lucas capítulo 6, verso 45, donde Lucas nos enseña, nos dice: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo, ¿cierto?, saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Wow!
tenemos una realidad constante en nuestra vida. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué hablamos? ¿Qué comentamos con otros? Una vez me tocó vivir una experiencia, una situación donde un matrimonio que los conozco hace muchos años hablaron mal de mí. Mi reacción primaria fue llamarlo y decirle: necesito juntarme con ustedes y conversar y aclarar algunas cosas que ustedes dijeron. Ok, me dijeron. Era en otra ciudad, así que fui a otra ciudad. Y antes de eso, para entender el contexto, una persona de la iglesia, de nosotros en Chillán, nos dijo que esta persona, que alguien lo había llamado y que este matrimonio había dicho otra cosa de nosotros. Así que los llamé y me junté con ellos. Y cuando los confronté les dije: ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo dijeron a mí? Y dijeron: no, si no murmuramos de ti, solo dimos una opinión. No. Cuando tú opinas de otro que no está presente, es murmuración. Cuando tú opinas de otro que no está presente, ya es murmuración. Al leer esta advertencia debemos recordar una vez más que Santiago está escribiendo para una congregación. Los problemas que Santiago y los primeros apóstoles tuvieron que enfrentar en el primer siglo son similares a los problemas que vemos en la congregación de América Latina y el mundo. Ambiciones desmedidas de parte de los líderes, falta de ética, deseos de poder, mala relación con asuntos de dinero, ansias de fama, falta de sabiduría. Todo eso lo vivimos cotidianamente en nuestras iglesias. Todo eso lo vivimos. Y el capítulo 3 de Santiago es la carta más extensa en exponer bíblicamente acerca del cuidado que se debe tener al hablar. Bien puede decirse que su contenido es una franca exhortación pastoral, con el propósito de corregir la conducta respecto al uso del lenguaje en la comunidad cristiana. El lenguaje arrogante, jactancioso, ofensivo, no debe tener cabida en la iglesia. Este texto presenta una fuerte exhortación a tener cuidado respecto a la comunicación, tanto con el uso de nuestras palabras en el discurso público como en la conducta de los líderes en la vida diaria y de cualquier creyente. Una de las cosas que debemos observar de Santiago en este pasaje es que el tema de la lengua es un tema importante para él. Santiago habla de este tema en toda la carta. Por ejemplo, veamos, fíjense. Santiago 1:19 dice: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. 1:26. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Capítulo 2, verso 12. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Otra vez, Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Si tú juzgas la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. Santiago 5:9. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Una exhortación escatológica en relación a nuestro hablar. 5:12-18. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. ¿Se dan cuenta? Toda la carta, esta pequeña carta de Santiago, un gran énfasis está en el hablar. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos comentando? ¿Qué estamos opinando de otros? Y para nosotros los que enseñamos, ¿qué estamos diciendo? Desde el púlpito, desde la enseñanza, desde cualquier lugar que estemos enseñando. Es tan importante el tema del hablar. Es tan importante lo que estemos diciendo. Santiago aquí nos exhorta profundamente a que midamos nuestras palabras.
Santiago nos exhorta profundamente a cuidar nuestra lengua. Somos tan rápidos para decir cosas. Somos tan rápidos para juzgar a alguien. Pero no nos damos los tiempos de saber qué piensa, qué opina, qué hace, etc. Cómo vive. Solamente traemos juicio. Por lo menos podemos observar 3 temas que se mueven en toda la epístola. El primer tema, el primer propósito de Santiago es animar a la iglesia. Basta leer los primeros 4 versículos para darse cuenta de que habla de gozo en medio de las pruebas, la fe que sostiene al creyente, la paciencia que es fruto y la sabiduría que se produce como resultado de las pruebas. Segundo, el segundo propósito de Santiago es el corregir los excesos que estas tempranas congregaciones cristianas sin duda estaban experimentando. El problema de la palabrería sin base en la realidad, el de la acepción de personas, el de los múltiples maestros, el de la fe sin obras, el de la amistad con el mundo, el de la vanagloria, el de la riqueza mala vida y de la opresión de los pobres, todos ellos eran un signo para Santiago de que las comunidades habían olvidado lo que principalmente, las comunidades habían olvidado lo principal, por lo cual debían llamarles la atención y llamarlos a la corrección. Y el tercer propósito de la carta a Santiago es señalar la sabiduría de lo alto y animar a sus oyentes a vivir en ella. El contraste de Santiago es: ¿en qué tipo de sabiduría estás viviendo? ¿En la sabiduría del reino o en tu propia sabiduría? ¿En qué sabiduría estamos viviendo? El centro y eje de la epístola está en el pasaje 3, del 13 al 18. Por favor, vamos ahí al 13 al 18. Dice: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y germina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. En ello Santiago descubre la verdad esencial del cristianismo: vivir cada día en la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría del Evangelio para nuestra vida. Santiago busca que la Iglesia Universal viva de acuerdo a la sabiduría que edifica, y esa sabiduría solo se encuentra en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo y Él es nuestra sabiduría. Pablo lo menciona en Colosenses una y otra vez. Cristo es el pleroma, o sea, es la plenitud de todo. Pablo confronta a los filósofos griegos también en Colosenses y les muestra que Cristo es la mayor sabiduría de todas las sabidurías. No hay mayor sabiduría que la de Cristo. No hay mayor sabiduría que el Evangelio. Pero hoy día seguimos teniendo mucha gente que piensa que la filosofía es la madre de todas las ciencias, o la ciencia misma es la madre de todas las otras ciencias. Yo sigo manteniendo un poco casi solitario en que la teología es la madre de todas las ciencias. Dios mismo es el que nos da la sabiduría y el conocimiento. Pablo exhorta a los corintios y les dice que los griegos, ¿qué es lo que buscaban? Sabiduría. Los judíos, ¿qué buscaban? Señales. Pero el Evangelio era totalmente opuesto a esas dos realidades. Y que Dios había llamado lo más vil de esta sociedad y lo había hecho sabio. Aleluya. Porque todo lo que tenemos y lo que hacemos, lo que pensamos o la forma en que pensamos ha sido nutrida por la gracia de Cristo obrando en nuestros corazones.
la inteligencia, la sabiduría, la forma de pensar, la cosmovisión que hoy día podamos desarrollar, nace y se nutre únicamente de la gracia de Cristo sobre nosotros. No fue tu disciplina de estudio la que te llevó a estar donde estás. No fueron los recursos de tus padres lo que te hacen estar donde estás. Fue la gracia de Dios. Esa sabiduría que nadie puede entender. Amén. Y que solo nosotros podemos disfrutarla. Primer punto. La sabiduría del Evangelio enseña a los maestros a que sus palabras son falibles. Una de las realidades más profundas y más dolorosas quizás en la vida cristiana de un maestro es darse cuenta que aún con todo el conocimiento que pueda obtener producto de los estudios teológicos, de lo que estudie, sigue siendo un hombre falible. Seguimos siendo personas que erramos del blanco, no somos perfectos. Se cuenta que en cierta ocasión una señora con su hijo en brazos abordó el tren en pleno invierno para ir a su pueblo. Como la noche era tempestuosa, ella iba muy preocupada de no pasarse del lugar donde tenía que bajarse. Un señor que la vio tan asustada le preguntó que a dónde iba. Ella le indicó el nombre del lugar y le dijo que no se preocupara, que él conocía el lugar, que le indicaría cuándo debía de bajarse. Pasó el tiempo y el tren se detuvo y el hombre le indicó a la señora que debía bajarse. Ella, muy agradecida con el hombre por indicarle el lugar, se bajó y el tren, al cabo de un rato, se marchó. No pasó mucho tiempo antes de que el empleado del tren anunciara a gran voz a los pasajeros que se alistaban porque iban a llegar a la nueva parada, que era el lugar al que la señora iba. El hombre se asustó mucho y no entendió lo que había pasado. Hablando con el empleado del tren, este comentó que lo que sucedió fue que se le presentó un pequeño inconveniente en la máquina y tuvieron que parar en el lugar intermedio. Esto había confundido al hombre, que hizo que la señora y su hijo se bajaran en el lugar equivocado. Al día siguiente apareció en las noticias que una señora con su hijo habían sido encontrados congelados. Eso es lo que sucede cuando alguien enseña sin las herramientas adecuadas. Puedes mandar al infierno a alguien, diciéndolo metafóricamente. Se entendió que el único que lo hace es Dios. Pero muchos de los que quieren ser maestros no quieren capacitarse, no quieren discipulado, pero sí quieren enseñar. Muchas personas lo único que quieren es estar detrás de un púlpito y enseñar y predicar. Muchas personas quieren hacer muchas cosas, pero no quieren aceptar el proceso educativo de formación. Muchas personas quieren desarrollar un montón de proyectos, y gloria a Dios por eso, no son malos, son muy buenos, pero no quieren pasar el proceso de aprendizaje. No se puede enseñar si no hay aprendizaje. La Bio Bio tiene un eslogan que me encanta: no puedes dar opinión si no estás informado. Ninguno de nosotros podría enseñar si no tiene las herramientas adecuadas para enseñar. Y cuando hablo de herramientas adecuadas, hablo de aprender a entender la Biblia, interpretarla, por lo menos manteniendo un cierto nivel de interpretación. No estoy hablando de que todos seamos doctores en teología. No estoy hablando de esa realidad. No estoy hablando del proceso académico teológico. Estoy hablando de la necesidad imperiosa de creyentes ser formados. Porque la visión del reino de Dios, y de acuerdo a lo que Pablo enseña en Efesios 4, la idea de que Dios separe a algunos al ministerio es para formar a otros, para que esos otros también sean apuntados por Dios en el ministerio y sean separados por Dios en el ministerio, para que así nos nutramos mutuamente y todos nosotros crezcamos en esa realidad. Pero cuando yo no quiero leer la Biblia, cuando yo no quiero orar, cuando no quiero sujetarme a un proceso discipulado, ¿qué es lo que estoy haciendo? No quiero. Pero sí quiero enseñar, pero sí quiero predicar, pero sí quiero estar aquí, pero sí quiero hacer algo. Entonces aquí hay una dicotomía al pensar. No se pueden hacer las dos cosas. Tienes que pasar un proceso y lograr hacer lo otro. Pero si no quieres el proceso, entonces no quieres ser instruido, tener herramientas adecuadas para poder enseñar a otros.
Eso es lo que nos está diciendo Santiago en el capítulo 1 y verso 2. Dice: hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Fíjense que él dice todos. Santiago se está incluyendo. El apóstol Jacobo aquí se está incluyendo. Y dice: todos cometemos errores. No somos hombres perfectos. Somos falibles. Los ministros del Evangelio, ustedes, yo, todos somos falibles. Los hombres somos falibles. Y partimos de la concepción de que somos falibles, que erramos el blanco. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo, dice Santiago. Pero pareciera contradictoria la exhortación de Santiago, ¿no? Porque por un lado, Pablo me dice en una de sus cartas que es bueno que deseemos obispado. Buena cosa el que desea obispado, ¿cierto? Ser anciano, buena cosa desea. Y por otro lado, Santiago me está diciendo: no se conviertan en maestros. Porque es peligroso. Porque vamos a ser juzgados con una vara mucho más alta que el resto. Un maestro sin herramientas reales puede desviar e incluso puede hacer morir a las personas que le está enseñando. Santiago parte diciendo: hermanos míos, no se conviertan la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Pero este consejo sería contradictorio con la enseñanza de todas las Escrituras y principalmente del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús mismo nos exhorta y nos manda a que hagamos discípulos, o sea, que nos transformemos en enseñadores de otros. Es su mandato. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Jesús que da el mandato o a Santiago que me dice: ojo, no te hagas maestro? ¿O habrá una tercera línea en donde tengo que reflexionar a qué está apuntando Santiago? Y el escritor de la carta a los Hebreos reprocha a los hermanos de la iglesia en Jerusalén por no ser maestros después de un periodo largo de instrucción. Hebreos 5:12. Muchos de ustedes, dice Hebreos, deberían ya ser maestros. Muchos de ustedes. La pregunta ahora para nosotros, siglo XXI: ¿cuántos de ustedes debieran ya estar desarrollando un ministerio o algo en el Señor y por A, B, C motivo no lo están haciendo? ¿Cuántos? En la declaración de Santiago: no se convierta la mayoría de ustedes en maestros, más que desafiarnos, más que desalentarnos a ser maestros, esta expresión lleva una advertencia. Santiago advierte a los lectores que no ocupen el cargo de maestro a menos que estén plenamente calificados. Se incluye a sí mismo en esta exhortación y llama la atención al resultado final. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Somos responsables mayoritariamente por lo que decimos y hacemos, por lo que enseñamos. Los sabios judíos también advertían en contra de enseñar el error y reconocían que aquellos maestros serían juzgados estrictamente. Podemos también traer a la memoria las palabras de Jesús cuando habla en Mateo capítulo 18, verso 6 al 7. Vaya conmigo a Mateo 18, por favor. Mateo 18, versículos 6 al 7. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que crean en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay de aquel por quien viene el tropiezo. Y este principio lo podemos aplicar a toda aquella realidad humana. Ay de aquel por quien viene el tropiezo, ya sea por una mala enseñanza, por no tener controlada la lengua, por una murmuración, por deseos desordenados, por placeres personales, etc. Ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay de aquel que hace que alguien no venga a la iglesia porque murmuró algo. ¡Ay de aquel!
qué dolor más grande. Cuidado con lo que decimos. No es menor el enseñar incorrectamente. Y Santiago está haciendo una advertencia muy necesaria en estos días. Hoy que vemos cómo proliferan diferentes personas con títulos de esto o aquello. Hoy, donde solo debes pagar una cantidad de dinero y recibes un título que te permite ser instructor de algo. Te metes a la página de Ronnie Chávez y le pagas $1.000 o $2.000 y te da un título de doctor solo con una prueba. Te ahorraste los 4 años en el seminario teológico reformado. Paga $2.000 a Ronnie Chávez y te da título de doctor. Doctor no sé en qué cosa, pero doctor. Ese es el punto, ¿cierto? No sé en qué cosa te lo da, pero te da un doctorado, solo pagando $2.000. Porque como él es profeta, entonces él tiene la visión clara de que el billete le habló y que tú eres doctor. Pablo confronta a los judíos fuertemente y les dice, vamos a ir a Romanos capítulo 2, verso 17 al 24, por favor. Romanos capítulo 2, verso 17 en adelante. Ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que detestas los ídolos, robas en el templo. Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Qué fuertes declaraciones del apóstol Pablo. Qué fuertes declaraciones del apóstol Pablo hacia nuestra realidad, nuestro corazón. Hablar no cuesta nada, pero nos expresamos por medio de palabras que reflejan nuestros pensamientos, intenciones y personalidades. Las palabras que decimos influyen sobre aquellos que nos escuchan y con esas palabras enseñamos a otros. De esta forma, los que enseñamos debemos saber qué decir, ya que Jesús nos advierte en Mateo capítulo 12, verso 36. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Tremenda advertencia para nuestra vida. Cada palabra ociosa tendremos que dar cuenta. Por consiguiente, Santiago se identifica con su iglesia y les dice, todos cometemos muchos errores. No los mires de lejos como lo hacían los judíos, sino por el contrario, se identifica no tan solo en sus victorias, sino también en sus derrotas. Proverbios 11, verso 9 nos dice, el impío daña a su prójimo con sus labios, pero los justos los salva la sabiduría. Qué tremendo proverbio ese. El impío daña a su prójimo con sus labios, pero los justos los salva la sabiduría. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. ¿En qué tipo de sabiduría caminamos? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cómo estamos comunicando lo que creemos, pensamos, sentimos, etcétera? ¿Qué estamos diciendo? Porque si hemos dañado a alguien, más vale que nos pongamos una piedra de molino en el cuello. Es el consejo. Es la exhortación. Todos sin excepción cometemos errores, pecamos, fallamos. Esa es nuestra triste realidad. Lo que acentúa esto es que los hombres somos falibles. Por eso Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 23, 8, pero ustedes no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Mateo 23, 10, tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es su maestro, y es el Cristo. Aleluya. Muchas veces queremos los títulos, pero no queremos el precio. Muchas veces queremos el reconocimiento, pero no queremos la disciplina.
Queremos hacer cosas visibles, pero no queremos la búsqueda personal, privada, con el Señor. Queremos lucirnos y queremos desarrollar, como decía en la mañana, si nosotros aquí nos preguntamos cuál es el ideal o el estilo de iglesia que nos gustaría, creo que todos nosotros diríamos un estilo nuevo y un estilo distinto de iglesia. Algunos apuntarían a una cosa, otros a otra, etc. Pero la verdad que no funciona así el reino de Dios. Nosotros no estamos aquí para crear un estilo de iglesia. No estamos diseñados por Dios ni llamados por Dios para desarrollar un estilo de iglesia. Es que nosotros somos súper cool. Entonces tenemos que ser una iglesia cool. Nosotros estamos diseñados por Dios y llamados por Dios para desarrollar la iglesia que Él ya estableció en su palabra. Nos gusta el modelo, no nos gusta el modelo. Es el modelo que Dios dijo. Amén. No es el modelo que nosotros queremos. Por eso hoy día vemos, hermanos, en nuestras iglesias, diferentes iglesias, usted ve a la gente bailando, danzando con nuestras tricolores, pandero y toda la chuchoca. ¿Ah? Y los hermanos pasando los testimonios cada 5 minutos. Gracias por esto otro, cantando una cancioncita para dar gracias a Dios. Elementos que no están dentro de lo que Dios dice de la iglesia. Nos guste o no nos guste, nos moleste o no nos moleste, no es el modelo de Dios para la iglesia. Dios tiene un modelo, tiene un diseño, y ese es el diseño que tenemos que desarrollar. Aquí no estamos para satisfacernos nosotros mismos. Ni usted, ni yo, ni Guido, ni ninguno de nosotros estamos para satisfacernos nosotros mismos. Estamos para entender lo que Dios dice y eso desarrollarlo. Con todos los errores que vamos a cometer. Ojo, con todos los errores que vamos a cometer. Pero estamos llamados a eso. Segundo punto. La sabiduría del Evangelio enseña a los maestros a controlar sus palabras. Santiago 3, versículo 3 al 8. Vaya conmigo y léalo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan. Y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige con un timón muy pequeño. El piloto las lleva por donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un misterio, es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Qué linda metáfora es la que usa ahí Santiago. Y la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Otra metáfora que ocupa, que está conectada con la que les dije anteriormente. La gente puede domesticar, y en efecto, ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. ¡Wow! Rebosa de veneno mortal. En esta sección Santiago nos presenta 3 divisiones de lo que nos quiere decir. La primera nos da la ilustración de la importancia de controlar la lengua. Segundo, nos describe los peligros de una lengua no controlada. Y tercero, nos muestra el contraste de la capacidad del hombre en controlar a los animales, pero es incapaz de controlar su lengua. ¡Qué tremendo contraste! Somos capaces de domesticar a un delfín, a un halcón, a un elefante, diferentes animales, a un león y a un tigre, pero somos incapaces de frenar nuestra lengua. Somos incapaces de domesticar este pequeño miembro que tenemos en la boca. Santiago continúa el pensamiento referente a la persona perfecta del versículo 2. ¿Quién no comete errores en lo que dice? Es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Santiago presenta 3 ilustraciones acerca de la importancia de controlar la lengua. Las 3 hacen hincapié en las grandes cosas que pueden hacer un pequeño instrumento. Ahí está la fuerza de la metáfora que usa Santiago.
3 elementos gigantescos controlados con algo muy pequeño. Qué interesante. Según sea el uso que se le dé, ya sea para bien o para mal. Un pequeño freno puede ser usado para controlar un caballo, ¿cierto?, ahí furioso. Un pequeño timón puede controlar una gran embarcación en medio de los mares embravecidos. Y una sola chispa de fuego sin control puede destruir un gran bosque. El principio de los 3 es el mismo. Algo grande y difícil de dominar es dominado mediante algo muy pequeño y fácil de manejar. Pero en nuestra relación pareciera algo aquí distinto. Algo muy pequeño controla todo nuestro ser. La lengua nos controla. Fíjense el contraste que está haciendo Santiago. Está colocando elementos muy grandes que son controlados por algo pequeño. Y nosotros, siendo grandes, adultos, personas grandes, maduras, somos incapaces de controlar esto pequeño. Wow. Quien tenga el control del freno dominará al caballo. Quien tenga el control del timón conducirá al barco. Quien tenga el control de su lengua tendrá el control de su vida y podrá ayudar a los demás. Tenemos el control de nuestra lengua. Medimos nuestras palabras. Conocí a un pastor cubano hace muchos años atrás. Y él decía, si no vas a hablar con amor, no hables. Habla hasta que se te pase todo. Cuando estés seguro que vas a hablar con amor, habla. Antes no digas ni una palabra, porque la vaya a embarrar. ¿Sí o no? El autor tiene en mente el contraste entre la pequeñez del instrumento y la grandeza de su efecto. Caballos y naves son usualmente en los papiros provenientes de Egipto como metáforas sobre el control. Proverbios 18, 20 al 21, mira lo que dice. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Un pasaje controversial sobre todo, ¿cierto? Porque hoy día muchos lo usan para decir que en la lengua y en las palabras hay poder. Entonces yo a esas personas les digo, léete el libro El Secreto antes de leer la Biblia, ¿cierto? Porque eso es la ley de la atracción. Yo lo declaro y eso me viene, ¿cierto? Ese es el principio que los gobierna. El texto aquí está diciendo otra cosa, nada que ver con el libro El Secreto, ni con toda esta metafísica y toda la chuchoca mística que le han querido meter. Una de las evidencias que un cristiano es maduro en su fe se manifiesta en el control que tiene de su lengua. ¿Somos maduros? ¿Somos gente madura? No perfecta. ¿Somos gente madura? Porque si somos gente madura, entonces tendremos control de nuestra lengua. La madurez no se ve por las canas ni por los años que tengamos. Podemos ser muy viejos, podemos tener mucha edad, muchas canas y ser inmaduros igual. Aquí Santiago nos está diciendo, ¿te crees maduro? Entonces la madurez tuya debe reflejar el control de tu lengua. No importa la edad que tengas, puedes ser maduro controlando tu lengua. Si pudiéramos llamar a algunos pecados mortales, entre ellos estarían los de la lengua descontrolada. Entre 7 pecados que nuestro Dios aborrece. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Fíjense, con toda el alma, o sea, con todo su ser. Eso está diciendo el texto. El sabio está diciendo, hay 7 cosas que Dios aborrece con todo su ser. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuál de esas 7 cosas se ve más en la iglesia? No digo en esta, en la iglesia universal, no me malinterpreten. La lengua mentirosa, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 3 cosas que Dios aborrece con todo su ser, los vemos en nuestras congregaciones continuamente. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y sin chismosos
se acaba el pleito. ¡Wow! Qué interesante el sabio lo que está diciendo. En otras palabras, haciéndolo un poco más práctico el texto te está diciendo, ¿sabes por qué tienes muchos conflictos? Porque estás escuchando a algún chismoso o alguna chismosa. Porque hay algún cagüín dando vuelta y eso te tiene en conflicto. Saca el cagüín y se te va a acabar el conflicto. Y se acabó el problema. Qué interesante, hermanos. Cuando caemos en estos pecados de la lengua, es muy evidente que la naturaleza vieja está reinando en nosotros y un miembro del cuerpo muy pequeño ha sido presentado al servicio del diablo como instrumento de iniquidad. Romanos 6:13 dice, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. La evidencia de una vida sabia y fe segura en el Señor es una lengua controlada por el Señor. Las ilustraciones que usa Santiago son para describir lo peligroso que es una lengua no controlada. Y lo describe en el verso 6, que es el texto que vamos a quedar para terminar la próxima semana. Concluyendo esta primera parte, hermanos. ¿Te crees maduro? Entonces mide tu madurez en cómo controlas tu lengua. ¿Quieres enseñar? Entonces revisa tu corazón si estás entrando en un proceso de capacitación. Porque si no te estás capacitando, y no hablo de mirar videos en YouTube, no hablo de meterte a internet y verte un video en YouTube, o escuchar al predicador de moda. Estoy hablando de un proceso educativo para tu corazón. Y tercero, somos de los que siempre discordia o la unidad del cuerpo. Somos los que hablan mentiras de otros, o somos los que se calla y primero conoce a las personas y después habla. ¿De cuáles somos? Santiago nos exhorta fuertemente. Y la próxima semana vamos a terminar la parte 2 de este sermón, y donde el escritor de Santiago sigue exhortándonos profundamente en esta realidad. Necesitamos construir iglesias sólidas, pero para construir iglesias sólidas necesitamos identificar a los chismosos y a las chismosas para que sus lenguas se frenen y podamos construir el reino de Dios como corresponde. Amén. Un gran amigo dijo algo muy cierto una vez. Lo invité a dar una enseñanza en un retiro al vocalista de Kyrios, no sé si ubican el grupo Kyrios, al John Soarzo. Lo invité, le dije que fuera a dar una charla, y él dijo algo muy cierto en ese momento, en esa capacitación que tuvimos. Él dijo, no luches por sacar a las personas que están atornillando al revés. Ellas solas se van a ir. Y es tan cierto. La gente, cuando no quiere estar orientada en lo que el reino de Dios quiere hacer, solo se va a sentir ofuscado, solo se va a sentir que no encuadra y solo va a tomar la decisión de irse. Uno no tiene que echar a nadie. Solo la gente no se va a sentir cómoda, porque la orientación, la dirección, el reino de Dios apunta hacia una dirección, y Él nos va a apuntar a esa dirección. Amén. Pongámonos en pie. Y al ponernos en pie quiero que cantemos juntos una alabanza, y al tiro le paso a la Pame con el celta para que terminemos el servicio. Amén. Sansón.